Muchas gracias, señora presidenta. Yo, primero que nada, comparto y me sumo al reconocimiento del clima de trabajo que hubo en la comisión y a las condolencias y al pésame al señor Bernardo Polero. En segundo lugar, antes de fundamentar, quiero dejar dos constancias. No voy a entrar en el debate que tuvimos el 28 de abril. Ese fue otro debate. Hoy voy a hablar del proyecto que tenemos acá y lo voy a hacer desde el punto de vista de los fundamentos, de los contenidos que nos guiaron en la discusión y no tanto en la cantidad de acuerdos o cantidad de desacuerdos. A mí no me cuesta reconocer que esta ley de urgente consideración no es la misma que empezamos a discutir en la comisión. Esta es una ley que, a mi juicio, aunque pueda pecar de atrevido, es una síntesis mucho más cabal del conjunto de la coalición. Perdió parte del afán privatizador que tenía la LUC original, a la que me voy a referir de aquí en adelante como a la LUC 1.0, pero mantiene lo que pretendía el Poder Ejecutivo, un marco adecuado para desarrollar su programa de gobierno. En la campaña electoral todos discutimos sobre los diferentes proyectos que proponíamos cada sector y esa discusión estuvo presente, quizás como telón de fondo, en el debate sobre el proyecto de ley que se dio en la comisión. Sin embargo, también aparecieron aspectos en los que distintos sectores que participamos en la discusión mostramos algunas sintonías parecidas: el poblamiento de la campaña, la producción y la defensa de la soberanía nacional, la convicción que la banca internacional ha tenido demasiadas prerrogativas, pero no encontramos una formulación común ante esos problemas. Nosotros discutimos la ley de urgente consideración apoyados en nuestras convicciones y convencidos de que tenemos que seguir defendiendo los principios que nos guiaron en el debate. Ni qué decir que éramos conscientes de que teníamos visiones diferentes sobre la libertad sindical, sobre el enfoque de la seguridad basada en el aumento de la violencia y el aumento de las penas como receta y la concentración de poder de decisión en los organismos centrales de la educación. En comisión muchas veces pedimos la palabra, todos lo hicimos, yo lo hice, para decir: vamos a dejar una constancia y el debate lo vamos a dar en la sesión plenaria. Sin embargo, tampoco es muy fácil hacerlo hoy, acá. Son demasiados artículos para poder profundizar en cada uno de ellos y, por lo tanto, voy a hacer una fundamentación general que pueda contener distintos temas globales y conceptuales, pero claramente relacionados con la ley de urgente consideración. Y después voy a fundamentar más detalladamente algunos temas de derecho laboral. Atrás de nuestra fundamentación hay un proyecto global sobre las bases de un modelo nacional de desarrollo, que se apoya en el papel del Estado como escudo de los pobres, como decía Valle y Ordóñez, o el escudo de la nación, como podemos actualizar hoy. Un proyecto basado en la necesidad de que la tierra esté en manos de productores nacionales, en la necesidad de inversión y la defensa de acceso al crédito, en la libertad sindical y la libertad de organización de los colectivos de productores, en la educación como base del crecimiento nacional y en la relación con los países de la región y la búsqueda de nuevos mercados en el mundo. Este proyecto contiene por lo menos 3 puntos decisivos y los voy a enumerar. La defensa de la soberanía y el territorio nacional, porque el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía. Esta termina siendo el talón de Aquiles de las posibilidades de desarrollo del país. La tierra y la producción que emerge de ella representa la pata fundamental de nuestro comercio exterior. Es la base sobre la que fundamos nuestra posibilidad de salir a competir, abrir nuevos mercados
y mejorar nuestro Producto Bruto Interno, para así generar las políticas que habilitarán nuestras posibilidades de desarrollo. Por eso se vuelve imprescindible defender la tierra, ya que esta es un recurso estratégico. Su preservación, cuidado y defensa termina siendo entonces un problema de soberanía. Y la soberanía no puede definirse solo en función de la propiedad privada de su suelo. No obstante, eso importa y mucho, sobre todo en un pequeño país como el nuestro. Debemos asegurar a nuestros legítimos descendientes que una parte importante del territorio sea de propiedad de nuestros compatriotas. Y en este sentido, defender nuestra tierra se vuelve un mandato ineludible, porque nuestro territorio es comprable por las leyes del mercado. En este sentido, nuestra tierra termina siendo un bien de cambio, que si no es protegida legalmente, puede terminar en manos extranjeras, afectando toda nuestra cadena productiva y transformándonos en una especie de colonia moderna. Al capital transnacional le resulta redituable generar valor a través de la tierra, pues el paso del tiempo no hace otra cosa que incrementar su valor. En una economía agroexportadora como la nuestra, los productores arrendatarios cada vez son más importantes en la agricultura de secano, en el arroz, en la lechería e incluso en la ganadería. La concentración de grandes superficies a cargo del capital transnacional perjudica la oportunidad y con ello la productividad real de vastos sectores de nuestra ruralidad. A la larga, además, tiende a expropiar definitivamente a la clase media rentista de nuestros campos, que en definitiva también serán compatriotas perjudicados. En la LUC 1.0, los dos artículos que tendían a favorecer la compra de tierras por empresas del exterior eran la desafectación de tierras que pertenecían a colonización y permitía a los que la poseían vender libremente sus tierras, y la autorización a comprar tierras por parte de las sociedades anónimas no nominativas, facilitando de esta manera la compra por empresas del exterior. Afortunadamente, este artículo se retiró del acuerdo, aunque el primero quedó firme en la versión que se está poniendo a consideración del Pleno. Además, por otra parte, se autorizó a los colonos a residir fuera de sus tierras, y esto también afecta a la política nacional de colonización tendiente al poblamiento de la campaña. La concentración de la propiedad y, consecuentemente, su extranjerización es algo inherente al sistema económico y social. Es un proceso tan fuerte en nuestros días que es muy difícil revertirlo si no existen políticas con un fuerte respaldo político tendientes a ponerle un freno a esa tendencia. Pero la puntería original de la LUC 1.0 no solo no ayudaba a frenarlo, sino que por el contrario ayudaba a incentivarlo. Y en general, aunque con cambios, esa tendencia se mantiene en lo que se aprobó en la Comisión. El otro aspecto fundamental del proyecto de desarrollo que está atrás de nuestros fundamentos es el papel del Estado como escudo de los pobres, que proclamaba Valle y Ordóñez. Es más, creemos que en las circunstancias actuales, por el peso decisivo de las empresas multinacionales, se necesita como contraparte un Estado fuerte que funcione como el escudo de la nación y apalanque, junto a otras grandes empresas nacionales, públicas y privadas, el crecimiento y desarrollo de otras más pequeñas que contribuyan al desarrollo de nuestro país. La LUC 1.0 contradecía con gran fuerza esta necesidad. Se sostenía que Antel tenía que compartir su infraestructura, las redes y la fibra óptica con las telefónicas extranjeras
que iban a aprovechar el trabajo nacional, la inversión del Estado y el esfuerzo de todos los uruguayos para competir con grandes ventajas relativas con la empresa que hizo el esfuerzo y el gasto que nos puso en un lugar de privilegio. El otro artículo que contradecía y tiraba por la borda la necesidad de un Estado fuerte para apalancar el desarrollo nacional era el que derogaba el monopolio de la importación de combustibles. Este artículo afectaba al Estado y la soberanía nacional, quitándole a ANCAP las posibilidades de desarrollo de la refinería. Un país como el nuestro, que depende de las compras de petróleo, con una refinería fuerte, compra mucho mejor en un mercado regulado como el del petróleo, pero tendría mayores dificultades para competir en el mercado de los productos refinados. Este cambio, además, no aseguraba ni remotamente la baja del precio de los combustibles. Los 3 artículos fueron retirados y nosotros compartimos que así se hiciera. El tercer aspecto importante para el desarrollo de un proyecto nacional, a nuestro juicio, es tener facilidades para el acceso al crédito y, en nuestro caso, mantener el grado inversor. En la LUC 1.0, como en la versión salida de la Comisión, se desmanteló la inclusión financiera, promoviendo el uso del dinero en efectivo y, como consecuencia indirecta, la informalidad en la economía y en el trabajo. Esto va a debilitar la reputación del Uruguay como economía transparente. Antes no lo era, pero ya no somos el Uruguay que se ofrecía al exterior como plaza financiera, transformándonos en un país opaco en la región y en el mundo. Eso ya no existe, porque, como decía el senador Vergara en la comisión que trató el tema, hubo políticas que fueron en sentido contrario. Se terminaron las sociedades anónimas financieras y se controla mucho más el origen de los depósitos y las inversiones. Además, la inclusión financiera le impuso muchas cosas al sistema bancario. Antes de la inclusión, los bancos cobraban comisiones del 7% a los usuarios de tarjetas y ahora bajó a un máximo del 1% para las tarjetas de débito. Por otra parte, se impuso que todas las cuentas referidas a las remuneraciones no tuvieran costo para el trabajador. Y hoy, el 40% de los pagos totales que se realizan en la economía uruguaya se hace con medios electrónicos. Vale decir que, en términos de formalización, tenemos 400.000 nuevas cuentas de sueldo que permiten al trabajador tener un conjunto de servicios financieros gratuitos. Todo ello contribuyó a que Uruguay, según datos de la CEPAL, se transformó en uno de los países más formalizados de América Latina, por no decir el más formalizado. En materia laboral, el presente proyecto introduce modificaciones en 3 áreas netamente diferenciadas en nuestro sistema legal. A. En materia de derecho individual del trabajo, modificando la forma de pago de los salarios de los trabajadores. B. En la materia de derecho colectivo, afectando el derecho de huelga, la libertad sindical y el derecho de protesta. Y C. En el tema de la seguridad social. Y aunque estos 3 aspectos se encuentran ubicados en sesiones diversas del proyecto, yo lo voy a encarar en conjunto y aclarando que en ninguno de ellos se respetó el convenio de trabajo número 144, ratificado por el Parlamento uruguayo en 1987, que obliga a la consulta previa antes de tomar decisiones sobre reformas laborales. Derecho individual de trabajo, la forma de pago de los salarios, artículo 214 de la LUC. Y sirva esto de complemento de lo que mencioné anteriormente sobre la inclusión financiera. El salario posee naturaleza jurídica alimentaria. Esto es, el trabajador enajena su tiempo de trabajo, un segmento de su libertad a cambio de dinero para su subsistencia y la de su familia. Enseñanzas que ya impartían los profesores Pla Rodríguez y Barbagelata 50 años atrás y que aún con el pasaje del tiempo no pierden actualidad. El salario en nuestro país
desde siempre ha sido objeto de una protección especial. Una de las primeras leyes en materia de protección de los derechos del trabajo es la número 3299 del 25 de junio de 1908. Esto es aún previo a la ley de 1915 de limitación de la jornada. Y en esa ley se declara la intangibilidad e incedibilidad de los salarios de los trabajadores. El trabajador no puede ceder su salario y un tercero no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque había un grupo de especuladores que compraban los créditos salariales de los trabajadores al bajo precio de la necesidad. En el año 2004, en el medio de otra crisis financiera, donde las empresas financieras, una vez más, se apropiaban a través del crédito familiar de los salarios de los trabajadores, este Parlamento debió modificar dicha ley y sancionar la número 17.829, redoblando la protección inicial. Finalmente, la Ley de Inclusión Financiera blindó la posibilidad de agredir el salario respecto del empleador y de los acreedores del trabajo, de los acreedores del trabajador. Esa es la verdadera libertad que hoy tiene el trabajador: disponer de su salario líquido sin que el mismo sea objeto de retenciones o cesiones ilimitadas. El salario intangible es el 40% del total nominal. El trabajador se beneficia con una forma de pago segura. ¿Cuántas veces antes, al salir de su trabajo, lo robaban? Era víctima de carteristas, de especuladores, de aprovechadores de todo tipo. La forma moderna de cobrar salarios en el mundo es a través del sistema bancario o de dinero electrónico. El mundo cada día más abandona el dinero físico, por seguridad y por otras razones. Incluso hoy es recomendado por diferentes agencias gubernamentales abonar con dinero plástico para evitar la contaminación del COVID-19. Por otra parte, aunque se crea lo contrario, el pago a través de transferencia bancaria colabora firmemente para la formalización del mercado laboral. La Policía del Trabajo, la Justicia, la Policía Tributaria ve facilitada su tarea. El habilitar el pago a través de dinero físico implica un retroceso. Se alega que algunos trabajadores rurales, en algunas localidades, no cuentan con autómatas expendedoras de dinero. Se olvida que en esos casos se encuentran exonerados a través de la legislación actual. Y además se olvida que cada día más el comercio, la industria y aún las micropymes utilizan en forma regular el pago a través de transferencias bancarias o dinero electrónico. Se olvida el crecimiento del comercio electrónico en el mundo y el que ocurre en nuestro país. Se dice que será libre de pactar entre trabajador y empleador la forma de pago. Con los respetos del caso, cualquiera que haya trabajado sabe cómo funcionan las relaciones laborales. El empleador le dirá al trabajador cómo va a cobrar y éste no tendrá otra alternativa, porque la ley no la da más que aceptar. ¿Eso es libertad para el trabajador? No, eso es libertad de elegir para el empleador. El segundo punto tiene que ver con las afectaciones realizadas al derecho de huelga, artículo 388, y otras formas del ejercicio de la libertad sindical, artículos 466 a 468. Desde el punto de vista metodológico, resulta imposible realizar un análisis por separado de lo dispuesto en el artículo 388, que regula el ejercicio del derecho de huelga, y lo dispuestos en los artículos 466 a 468, que pretendiendo regular los piquetes y la libre circulación, introducen serias restricciones al ejercicio de la libertad sindical y al denominado derecho de protesta, derecho tan necesario en cualquier sociedad que se tilde de democrática y pluralista. La huelga es un derecho humano reconocido en innumerables instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración de los Derechos Sociales y Políticos de las Naciones Unidas y la Declaración Sociolaboral del Mercosur. El derecho colectivo del trabajo
se asienta en 3 vértices: la negociación colectiva, la libertad sindical y la huelga. Entre estos existe un fino equilibrio, de tal manera que si se afecta a uno, se afecta al sistema. Los artículos que estamos analizando operan como un misil dirigido a 2 de ellos: a la huelga, restringiéndola a través de una calificación de pacífica que se contradice con su propia esencia y que no se sabe quién la realizará; y por otra parte, contra la libertad sindical, al restringir los derechos de acción de los trabajadores, la movilización, la protesta. La libertad sindical requiere de otras libertades para ser llevada adelante. Esto es, libre expresión, libre pensamiento, libre circulación, el derecho de protesta. Pues bien, aquí no solo se limita el ejercicio de huelga, la cual debe ser pacífica, sino que además los trabajadores tendrán limitado su derecho de protesta. Este último punto no es una idea mía, es lo que ha dicho la Institución de Derechos Humanos al comparecer en comisión. Es lo que ha dicho el Instituto de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la UDELAR. Y es lo que ha dicho el representante del Comité de Expertos de la OIT en sus comparecencias ante la comisión. Llamo la atención de este cuerpo que la restricción del derecho de huelga es una señal negativa seria de restricción de derechos democráticos, pero nos debe alarmar, no solo como trabajadores, sino como ciudadanos, y más a nosotros, que ocupamos cargos de responsabilidad política, el hecho que se pretenda restringir el derecho de protesta. La protesta, la contradicción de ideas, las movilizaciones son la base de la democracia, del pluralismo. Con esta restricción, mañana cualquiera de nuestros partidos o agrupaciones organiza un mitin y nos pueden calificar de ilegítimos. Estamos restringiendo derechos humanos fundamentales. La reglamentación de los derechos humanos se realiza en forma expansiva y no restrictiva, conforme lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actuemos en consecuencia. No sometamos a nuestro país a un proceso internacional en el que luego seremos condenados. Volviendo sobre la huelga, una senadora en comisión manifestó que el control de que la huelga era pacífica lo iba a realizar el Poder Judicial. Pues bien, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, en su comparecencia, nada dijo sobre este punto. En segundo lugar, ¿qué tribunales serán competentes? Los de trabajo no, porque su competencia, Ley 18.572, refiere exclusivamente a asuntos originados en materia de conflictos individuales de trabajo. Entonces, ¿qué tribunales serán competentes? O aún más, aceptando la tesis que proclaman autores como Barbagelata, Mantero, Hermida Uriarte y Lustanó: la justicia no posee jurisdicción en esta clase de asuntos. Pero aún aceptando la tesis de que la justicia ordinaria, no la de trabajo, es competente, ¿qué procedimiento se utilizará? La ley no dice nada sobre ello. ¿Debe acudirse al juicio ordinario, el cual en primera instancia fácilmente durará 6 meses? ¿Esa es la solución? No. La solución que pensaron los autores de estos artículos es que quien resuelva esta situación sea el Poder Ejecutivo. Nada de tribunales, nada de justicia. Lo va a resolver el Ministerio del Interior. En ese caso, si una huelga es declarada no pacífica o un piquete ilegítimo, nos preguntamos, ¿cuál o cuáles serán las consecuencias para los trabajadores que participen de ellas? ¿Podrán ser despedidos? ¿Su despido se calificará de notoria mala conducta y en consecuencia no tendrá derecho a indemnización? En la peor hipótesis, se pretende volver a la solución del Código Penal de 1934, que consideraba a la huelga como un delito. Todo lo que estamos diciendo no constituye un disparate jurídico. Va a generar más conflictos que soluciones. Sin contar con que las disposiciones que restringen el derecho de circulación no solo limitan la libertad sindical, tal como veladamente lo señaló
el representante del Comité de Expertos de la OIT, sino que agreden el derecho de protesta, la movilización en una sociedad democrática. Se alegan los desbordes de los piquetes, el uso abusivo del derecho de huelga. Pues bien, discutamos esos extremos y estos desbordes. Cuando sobrepasan la licitud, deben ser objeto de denuncia penal, como cuando ocurren agresiones o sabotajes. Legislar es la tarea de regular la convivencia, es articular derechos de toda la población, de mayorías y minorías. Legislar es visualizar que un país puede ser mejor y contribuir a esa mejoría. Y recuérdese, legislar no es restringir derechos, sino garantizar su ejercicio. Seguridad social, artículos 389 a 394. En este campo corresponde señalar que cualquier ciudadano responsable e informado sabe que resulta necesaria una revisión del sistema de seguridad social de nuestro país, por diferentes motivos, entre otros por la mayor expectativa de vida de las personas, así como por las modificaciones ocurridas en el mercado de trabajo, por el impacto en este de la robotización, la automatización, la creciente ola migratoria. Ahora bien, en la última gran reforma de la seguridad social uruguaya, se pasó de un sistema clásico de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, a un sistema mixto que respondía a la teoría del Banco Mundial de los 3 pilares: solidaridad intergeneracional, ahorro obligatorio y ahorro voluntario. Las experiencias de derecho comparado, encabezados por la experiencia ocurrida en Chile, donde las jubilaciones resultan paupérrimas, y el propio reconocimiento por parte del Banco Mundial respecto a que el modelo no da los resultados esperados, son los faros conductores para una reforma de la seguridad social en nuestro país. La diferencia es que Uruguay posee un sistema de seguridad social que responde al Convenio Internacional de Trabajo número 102, es decir, un sistema de seguridad social que no solo satisface prestaciones jubilatorias y pensionarias, sino que además satisface el desempleo, la enfermedad común, las asignaciones familiares. Pero ahora se crea una comisión para reformar el sistema de seguridad social. De la lectura de sus cometidos, parece que la reforma solo abarcará el régimen previsional, jubilaciones y pensiones. Si esa es la intención, que quede clara que no es válido que creando una comisión que tenga por objeto la reforma del sistema previsional, luego, colado por la ventana, se pretenda modificar todo el sistema de seguridad social. Y mucho me temo que en los tiempos que corren, una reforma de esas características será en perjuicio de los derechos ya adquiridos por los trabajadores uruguayos. Nos gustaría que el capítulo se denomine correctamente, bajo un rótulo reforma previsional, o que la comisión que se cree lo sea bajo el nombre de Comisión para la Reforma Previsional. No es una cuestión formal, es un tema de fondo. En segundo lugar, cabe recordar que cualquier reforma previsional debe ser el resultado del diálogo social que se debe dar entre trabajadores, empleadores, pasivos y el Estado. Así está concebida la integración de nuestro Banco de Previsión Social y así indican las normas internacionales. Convenio. El senador Charles Carrera me pide la palabra. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Para pedir que se prorrogue el tiempo de uso de la palabra del senador Bonomi. Muchas gracias, presidenta. Procedemos a votar por la afirmativa. Sírvanse a expresar. 17 en 19. 17 en 19 afirmativo. Puede proseguir el señor senador. Sí, estaba diciendo que esto lo indicaban las normas internacionales, el convenio número 102 de trabajo, que al procesar una reforma de estas características debe llamarse el diálogo social. ¿Ha habido diálogo social previo al envío de este proyecto en materia de previsión social, como nos obliga el convenio mencionado?
La respuesta es un rotundo no. No se ha escuchado a los trabajadores, a los empleadores ni a los pasivos. Pero aún más, no se los convocó a dialogar. En consecuencia, se desconoce el mecanismo de diálogo social, se desconoce el poder de las organizaciones sociales, se desconoce la importancia de las organizaciones intermedias en la sociedad. La participación de estos interlocutores legitima cualquier reforma. Este mecanismo la hace ilegítima desde su nacimiento. ¿Cómo haremos partícipe de esta reforma a la comunidad si excluimos de su participación a los sectores sociales? Una reforma de estas dimensiones, para un país que posee una población envejecida, solo puede llevarse adelante a través del consenso social, del acuerdo. Su génesis debe estar en el diálogo social. Se equivoca el Gobierno al no convocar un diálogo social por la seguridad social, como lo hicieron anteriores gobiernos. La reforma del sistema de previsión social debe ser necesariamente el producto de un profundo y comprometido diálogo social. Si no, vean las cartas que tenemos a la vista. La ley número 16.713 nunca contó con el apoyo de los trabajadores, ni de los jubilados y de muchos sectores políticos. Y la consecuencia fue que el sistema fue perforado y modificado una y otra vez, porque inicialmente fue una ley inconsulta, no querida, resistida por muchos sectores sociales. No deberíamos repetir errores del pasado y reiterarlos en esta oportunidad. Finalmente, advertimos una vez más del exceso del mecanismo de utilizar una ley de urgente consideración para temas menores. No digo que el tema previsional sea menor, pero sí afirmo que es absolutamente innecesario utilizar una ley de urgente consideración para crear una comisión que estudiará la situación actual y propondrá un proyecto o líneas para trabajar en un eventual proyecto de reforma previsional. Alcanza con que el Poder Ejecutivo dictara un mero acto administrativo para crear la comisión de referencia, darle sus cometidos y el tiempo de trabajo. Es innecesario incluir este tema en la ley. Pero además, siendo generosos y dejando pasar este exceso del mecanismo legal, nos preguntamos, ¿quién y de qué manera determinará cómo se integra esa comisión de notables? ¿Quién adjudicará esa condición? ¿El propio Poder Ejecutivo? Creo que con este mecanismo nos estamos haciendo trampas al solitario. El único mecanismo válido para legitimar y validar una reforma como la que se pretende es el diálogo social. Tengo que aclarar que más allá de esta opinión, nosotros apoyamos que en la Comisión de Notables exista pluralidad política y social. Lo propusimos y lo vamos a votar. Pero sería bueno que el Gobierno considere la necesidad de convocar también a las propias organizaciones sociales. Señora Presidenta, me quedan en el tintero otros temas. La seguridad ciudadana y el enfoque que se le ha dado desde la lógica de la guerra, desconociendo que en los países que se ha instalado esa lógica no se hizo más que agravar el problema, pues esa lógica lleva siempre al aumento de la violencia del enemigo y se entra en una espiral de violencia de la que es muy difícil salir. La experiencia de México y Colombia son muy ilustrativas al respecto, pero no es posible encarar este tema en el tiempo que me queda. Para terminar, solo voy a decir que nosotros empezamos este debate señalando que esta LUC era anticonstitucional. No era urgente y no era oportuna. Pero como era de prever antes de empezar, perdimos la votación y encaramos el trabajo en la comisión discutiendo con total seriedad y tratando de mejorar desde el punto de vista de los contenidos el proyecto que finalmente había entrado. Votamos en contra de lo que para nosotros no tenía arreglo posible y votamos a favor de lo que también para nosotros mejoraba lo que se había presentado. Y lo mismo vamos a hacer en esta sesión plenaria. Vamos a votar en contra del proyecto en general y después los artículos con el mismo criterio que votamos en comisión. Muchas gracias, señora Presidenta.